El papel hecho a base de cáñamo es muy resistente. Está un poco entre la seda y el algodón. El papel de Samarcanda se extendió a Irán, Irak y desde luego a Bagdad. Jonathan Blum, experto en papel árabe, calcula que el descubrimiento de su fabricación transformó las relaciones comerciales y la administración política del califato abasí. Hasta entonces, los árabes escribían con tinta sobre pergaminos elaborados a partir de pieles de ovejas o cabras. La tinta se fabricaba a base de hollín diluido en agua, lo que significa que los escritos podían borrarse. Bastaba frotar el pergamino con un tejido húmedo. El borrado accidental o la falsificación de los escritos administrativos y comerciales era un problema recurrente. La utilización del papel acabó con todos esos inconvenientes. La tinta penetra en los espacios que hay entre las fibras y se abre camino en el papel. Esto es una ventaja a la hora de evitar la falsificación de documentos, porque sabemos que no se pueden cambiar sin grandes dificultades. Por otra parte, a veces los escribas querían disponer de una superficie más lisa para que la tinta no se corriese. Así que a menudo encolaban la superficie del papel para que la tinta se quedase en la superficie. Para administrar un imperio tan enorme, necesitaban conservar documentos. Y el descubrimiento del papel en esa época fue la respuesta perfecta para elaborar todos sus documentos y llevar un archivo de los libros. La fabricación del papel reforzó el sistema burocrático y reafirmó el poder centralizado del califato. Permitió difundir los conocimientos y sobre todo jugó un papel determinante en la propagación del Islam. En 1972 se descubrieron fragmentos de un valioso Corán antiguo oculto en el techo de la gran mezquita de Saná, en Yemen. Los fragmentos de este texto sagrado se remontan al año 700. No podían quemar el pergamino sagrado del Corán, aunque ya no lo utilizaban. Eso explica por qué se conservó protegido en el techo de la gran mezquita. Si hoy quisiésemos escribir el Corán sobre pergamino, necesitaríamos cerca de 300 pieles de oveja. Sería una tarea imposible. El papel ocupó el puesto del pergamino, y el pergamino pasó a ser considerado como algo perteneciente al pasado. La utilización del papel trajo consigo un rápido aumento de los ejemplares del Corán en circulación. Amplificados por una difusión importante, sus preceptos contribuyeron al mismo tiempo a la evolución religiosa del califato y a cimentar su unidad. Se emprende la misión de recopilar, además de los textos teológicos, los de autores antiguos, hasta entonces reproducidos en papiro. Todos los libros de la antigüedad se recopilan sistemáticamente en su lengua original. El califa Ma'mún inicia desde el año 813 la traducción del griego al árabe de Hipócrates y Galeno,
de Ptolomeo y Euclides, de Platón y los estoicos, desconocidos en Europa occidental. Se traduce también a los autores indios y persas inventores del álgebra y se introducen las cifras hindúes que hoy llamamos árabes. Se inventa la geometría analítica moderna. La cultura árabe-persa enriquece la herencia antigua en medicina. En astronomía se determina la duración del año solar. Bagdad se convierte en la guardiana del saber antiguo que transmitirá a un occidente que le debe su renacimiento. Este documento era un catálogo que inventariaba obras religiosas, filosóficas, matemáticas, de astronomía y de medicina. Catalogaba igualmente a numerosos clásicos griegos traducidos al árabe, como la física y la ética de Aristóteles. La efervescencia intelectual del momento da origen a grandes bibliotecas en el conjunto del mundo árabe. En el mundo medieval islámico existían importantes bibliotecas. Los soberanos tenían enormes bibliotecas. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, sabemos que la biblioteca se creó a imagen de la del califa de Bagdad y se dice que contaba con 400.000 volúmenes en su colección. En Bagdad, las bibliotecas tenían centenares y centenares de miles de libros. En El Cairo, dicen que la biblioteca contaba con centenares de miles de volúmenes. Esta situación es completamente diferente de lo que ocurría en Europa en la misma época, donde los monasterios eran los lugares en los que se guardaban los libros. Y un monasterio se contentaba con tener 5 o 10 libros. La mejor biblioteca de Europa en la Edad Media estaba en la Universidad de París, que contaba con 3.000 volúmenes en su catálogo. Pero la mitad de ellos realmente habían desaparecido, de modo que no se podían consultar. La medicina había alcanzado un nivel incomparable. El director de la escuela de medicina era Ali Abu Ibn Sina, o Avicena, un persa originario de Bukhara. Europa se beneficiará de sus observaciones clínicas y de su sistematización. Era también comentarista de Aristóteles. Su obra, Canon de Medicina, era el tratado más avanzado de la época. Esta representación de la anatomía humana estaba basada en las disecciones, entonces prohibidas en Occidente. Esta medicina de vanguardia es una de las bases de la generalización de la construcción de hospitales en el califato, una invención iraní. El Hospital Al-Nuri, en Siria, construido hace 7 siglos, es hoy un museo de la medicina. Permite comprender cómo se organizaba antaño un hospital general. Al igual que ocurre en los hospitales modernos, agrupaba numerosos servicios: cirugía interna, obstetricia, psiquiatría. Las instalaciones permitían la hospitalización de aquellos enfermos cuyo tratamiento precisaba de estancias de larga duración. Los cirujanos utilizaban este tipo de instrumentos. A medida que iban evolucionando los conocimientos sobre anatomía, practicaban intervenciones cada vez más complejas. Una esponja como esta, empapada con una solución a base de adormidera, se utilizaba para anestesiar. Esta túnica de cirujano estaba decorada con versículos del Corán para recordar que lo temporal y lo espiritual van de la mano. Esta clínica de barrio, donde las consultas son gratuitas,
fue creada tras la guerra de Irak a iniciativa de unos donantes ricos. Este tipo de clínicas son muy importantes, ya que los hospitales públicos se ven incapaces de cumplir su misión. La financiación con fondos privados es algo que existe desde hace más de 1000 años, gracias a un sistema inspirado en los preceptos coránicos sobre la caridad. Se trata de instituciones denominadas Waqf, que significa dedicar los bienes. Gestionan estos bienes cuyo usufructo está destinado a fundaciones piadosas como monasterios, escuelas coránicas y hospitales, lo que conforma un considerable patrimonio colectivo. Akram Hassan Ulabi, investigador sirio, es especialista en Waqf. Ha centrado sus investigaciones en particular en el Hospital General de Damasco. Le interesan las inscripciones que se pueden ver en el patio interior. Este es un versículo del Sagrado Corán que anima a donar a los hospitales y a obras de caridad. Aquí se dice que el hospital depende de las donaciones hechas por los mercaderes locales. Hace casi 700 años, los mercaderes ricos de la región efectivamente hacían donaciones al hospital, cuya actividad estaba asegurada por los ingresos obtenidos gracias a los Waqf. Los mercaderes que ocupaban los puestos del mercado donaban dinero para el Waqf, que cuidaba del mantenimiento del hospital, de la escuela coránica y del convento vecino. Sufragaban los gastos de comida, de ropa, es decir, de todo lo necesario para el funcionamiento del hospital. Este edificio, llamado Casa de Caridad, pertenece hoy a una institución benéfica, heredera de un pasado muy antiguo. Este hombre dona 500 libras sirias a la administración, lo que representa más o menos el 10% de sus ingresos. Está bien hacer donativos, aunque no sean muy cuantiosos. Dios nos devolverá el doble en el otro mundo. El Waqf funcionaba en todo el mundo musulmán como un sistema de ayuda mutua que participaba en la economía de las ciudades. No estaba pensado solo para sostener a hospitales e instituciones benéficas. Los donativos beneficiaban también a las mezquitas, alrededor de las cuales se desarrollaban las ciudades. De hecho, el califato era deudor de esta forma de consenso social. El Hospital Central de Bagdad se encontraba a 3 kilómetros al sur de la ciudad redonda. Allí se construyó un carabasar, rodeado por un mercado al aire libre. Numerosos en la ciudad, los mercados eran ricos en productos procedentes de todo el mundo. Jonathan Bloom, experto en papel árabe, calcula que el descubrimiento de su fabricación transformó las relaciones comerciales y la administración política del califato abasí. Hasta entonces, los árabes escribían con tinta sobre pergaminos elaborados a partir de pieles de ovejas o cabras. El papel hecho a base de cáñamo es muy resistente. Está un poco entre la seda y el algodón. El papel de Samarcanda se extendió a Irán, Irak y desde luego a Bagdad. Tema recurrente.
La utilización del papel acabó con todos esos inconvenientes. La tinta penetra en los espacios que hay entre las fibras y se abre camino en el papel. Esto es una ventaja a la hora de evitar la falsificación de documentos porque sabemos que no se pueden cambiar sin grandes dificultades. Por otra parte, a veces la tinta se fabricaba a base de hollín diluido en agua, lo que significa que los escritos podían borrarse. Bastaba frotar el pergamino con un tejido húmedo. El borrado accidental o la falsificación de los escritos administrativos y comerciales era un problema. Los escribas querían disponer de una superficie más lisa para que la tinta no se corriese. Así que a menudo encolaban la superficie del papel para que la tinta se quedase en la superficie. Para administrar un imperio tan enorme, necesitaban conservar documentos. Y el descubrimiento del papel en esa